La ampliación del Hospital Regional Río Gallegos es una obra que viene a complementar al resto de los servicios hospitalarios para que la comunidad pueda acceder a distintas especialidades con una mayor comodidad. La obra se desarrolló en una superficie de 3.860 metros cuadrados y es una realidad gracias al compromiso de las distintas administraciones del Estado y del trabajo del Gobierno de la provincia junto a la Fundación del Hospital Regional Río Gallegos. El programa se dividió principalmente en 4 sectores: servicio de odontología, servicio de kinesiología, consultorios médicos y departamento administrativo. Ellos están distribuidos en planta baja, servicio odontológico compuesto por 7 consultorios y un laboratorio mecánico dental. Servicio de kinesiología, posee 7 boxes de atención al paciente, gimnasio y consultorios. Consultorios médicos. Cuenta con 16 consultorios para diferentes especialidades médicas. Planta alta. Departamento administrativo. Se compone por la Dirección de Tesorería, Departamento de Compras, Gerencia General, Asesoría Letrada, Dirección de Arancelamiento, Dirección de Administración Hospitalaria y Apoyo Logístico, Departamento de Sistemas, Departamento de Rendiciones, Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Contaduría, Dirección de Secretaría General y Coordinación Hospitalaria. El edificio tiene 2 accesos diferenciados. El acceso principal se conecta a través de un hall y un acceso independiente al servicio de kinesiología que permite el ingreso directo al área. También cuenta con circulación diferenciada entre zona pública y zona técnica para el personal del hospital. Cada una de las áreas cuenta con salas de espera, depósitos, comedor, vestuario para el personal hospitalario y núcleos sanitarios que incluyen espacios adaptados. Con estas nuevas instalaciones, el Gobierno de la provincia continúa su labor al servicio de las familias santacruceñas. Trabajamos para mejorar la atención médica, pública, gratuita y universal. Santa Cruz, Gobierno de la provincia.